El murmullo incesante del aeropuerto era un recordatorio constante del ritmo acelerado de la vida moderna. Pasajeros iban y venían con prisa, arrastrando maletas, revisando teléfonos, despidiéndose con abrazos apresurados o recibiendo a seres queridos con sonrisas emocionadas. Pero en medio de aquel caos, una figura frágil destacaba en el suelo de mármol reluciente. Una mujer mayor, de cabello plateado y postura elegante pero vulnerable, luchaba por recoger los objetos dispersos de su bolso, que se había abierto de golpe tras una caída accidental. Su respiración agitada y sus manos temblorosas evidenciaban el estrés del momento. Entre los objetos esparcidos, un frasco de medicamentos rodó hasta chocar contra el zapato de un ejecutivo que, tras una mirada indiferente, simplemente siguió su camino mientras hablaba por teléfono. Nadie se detenía. Nadie parecía notar realmente su presencia más allá de verla como un obstáculo en su prisa por llegar a su destino. Hasta que Milena Mel la vio. Milena estaba a pocos metros, con su billete de avión firmemente sujeto en la mano. Acababa de escuchar el último llamado para su vuelo a Madrid, un viaje que había esperado por meses. Su jefe finalmente le había dado la oportunidad de asistir a la Feria del Libro, una plataforma que podría impulsar su carrera editorial. Todo estaba planeado, cada detalle calculado para aprovechar al máximo esa experiencia profesional. Última llamada para el vuelo 542 con destino a Madrid. Pasajeros, por favor diríjanse a la puerta de embarque 37 inmediatamente. Resonó la voz mecánica en los altavoces. Su instinto le dijo que corriera, que ese vuelo era lo único que importaba en ese momento. Pero su corazón le dijo otra cosa. Sin darle más vueltas, giró sobre sus talones y se acercó a la mujer que aún luchaba por reunir sus pertenencias. Se arrodilló a su lado y con una sonrisa cálida dijo: «Permítame ayudarla». Sus manos comenzaron a recoger monedas, un estuche de anteojos, un libro de tapas de cuero y otros objetos desperdigados. La anciana levantó la vista, mostrando un par de ojos azul intenso que reflejaban tanto sorpresa como alivio. «Oh, qué amable de su parte. Pero no quiero quitarle tiempo, querida», respondió con voz temblorosa, aunque refinada. Milena negó con la cabeza mientras depositaba los objetos con cuidado en el bolso de la mujer. «No se preocupe, entre dos será más rápido». Fue entonces cuando sus dedos rozaron la cubierta del pequeño libro y su mirada se detuvo en el título, Libertad bajo palabra, de Octavio Paz. Milena lo sostuvo con reverencia, acariciando la portada antes de entregarlo. «Tiene un tesoro aquí», comentó con genuina admiración. «Es una primera edición, una de mis favoritas». La anciana la miró con un nuevo brillo en los ojos, como si acabara de descubrir algo inesperado en aquella joven de zapatillas gastadas y blusa sencilla. «¿Conoce a Octavio Paz?», preguntó con un interés renovado. Milena asintió, terminando de organizar el bolso antes de ayudarla a incorporarse con delicadeza. «Trabajo en una editorial. Los libros son mi vida, especialmente la poesía». La mujer le dedicó una sonrisa cargada de nostalgia y aprecio. «Es refrescante encontrar a alguien joven que valore la literatura clásica. Soy Olivia Darley». «Milena Mel», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. Un nuevo anuncio en los altavoces interrumpió su conversación. El embarque para el vuelo 542 con destino a Madrid ha finalizado. Las puertas han sido cerradas. Por un breve instante, una sombra cruzó el rostro de Milena. Un destello de decepción que intentó disimular con rapidez, pero que no pasó desapercibido para Olivia. «¿Era su vuelo, verdad?», preguntó la anciana, su mirada tornándose perspicaz. Milena se encogió de hombros en un intento de restarle importancia. «Habrá otros vuelos». Pero la sonrisa que forzó no logró ocultar del todo su frustración. Olivia pareció debatirse internamente, con la culpa pintada en su expresión. Suspiró antes de admitir en voz baja: «Mi hijo debía recogerme,
pero parece haberse retrasado. Y para serle honesta, desde mi operación de cadera, los aeropuertos llenos de gente me resultan abrumadores. Milena ni siquiera dudó. Permítame acompañarla a un lugar más tranquilo donde pueda esperar cómodamente. La anciana la miró con gratitud, aunque su expresión aún reflejaba conflicto. No puedo permitir que siga sacrificando su tiempo por mí. Ya ha perdido su vuelo por mi culpa. Milena tomó con suavidad el brazo de Olivia para brindarle apoyo mientras caminaban lentamente hacia la zona de cafeterías. No ha sido por su culpa, señora Darley. Fue mi decisión. Y, si le soy sincera, creo que no habría disfrutado de Madrid sabiendo que la dejé aquí sola y desorientada. Olivia la observó con renovado interés, como si estuviera intentando descifrar un enigma. «Eres una joven extraordinaria, Milena Mel», dijo finalmente, «y te aseguro que este acto de bondad no quedará sin reconocimiento». La cafetería del aeropuerto ofrecía un respiro del bullicio de la terminal, aunque el ir y venir de los viajeros seguía siendo constante. Milena ayudó a Olivia a sentarse en una mesa junto al ventanal, asegurándose de que estuviera cómoda antes de dirigirse al mostrador. «Un té de manzanilla para la señora y un café americano para mí, por favor». Mientras buscaba monedas en su monedero, calculó mentalmente si podía permitirse ese pequeño gasto después de haber perdido el boleto de su vuelo. Pero decidió no pensarlo demasiado. Algunas decisiones no se medían en dinero, sino en humanidad. Cuando regresó a la mesa con las bebidas, Olivia la observó con una mezcla de curiosidad y afecto. «Gracias, querida. No sabes cuánto valoro tu compañía en este momento». «No tiene que agradecerme», respondió Milena con sinceridad. «Además, no es mala idea tomar un café antes de pensar en qué haré ahora». La mujer mayor tomó un sorbo de su té con elegancia antes de mirarla fijamente. «¿Qué significaba ese vuelo para ti?» Milena exhaló con suavidad y bajó la mirada hacia su taza humeante antes de responder. «Era una gran oportunidad profesional. La Feria del Libro de Madrid. Mi jefe me envió para representar a nuestra editorial y buscar nuevos talentos. 3 años de trabajo arduo para que finalmente confiaran en mí, y ahora probablemente pensarán que soy una irresponsable». Olivia frunció los labios, visiblemente consternada. «¿Has intentado cambiar tu boleto?» «Sí, pero el próximo vuelo disponible es en 3 días y con un cargo adicional que está fuera de mi presupuesto. Para entonces, la feria ya habrá comenzado y habré perdido la inauguración y las primeras reuniones clave». Olivia suspiró y bajó la mirada a su taza de té. «Me siento terriblemente culpable». Milena negó con la cabeza y le sonrió. «Por favor, no lo haga. Fue mi decisión y la tomaría de nuevo. Creo que las cosas suceden por una razón. ¿No lo cree?» Antes de que Olivia pudiera responder, su teléfono sonó. Se apresuró a rebuscar en su bolso hasta que finalmente lo encontró y contestó con un tono de alivio. «Rodrigo, por fin». Estaba preocupándome. Milena intentó no escuchar la conversación, pero las palabras clave se filtraban inevitablemente. «Sí, estoy bien. En la cafetería principal de la terminal internacional. No, no estoy sola. Una joven muy especial me está haciendo compañía. Sí, te esperamos». Al colgar, Olivia sonrió con alivio. «Mi hijo está en camino. Hubo un accidente en la autopista y el tráfico quedó bloqueado. Además, su teléfono se quedó sin batería. Estaba desesperado por comunicarse». Milena sonrió con sinceridad. «Me alegro de que todo esté bien. Supongo que debería irme ahora que él viene en camino». «Quédate, No, por favor», insistió Olivia, tomando suavemente la mano de Milena. «Me gustaría que mi hijo te conociera. Quiero que sepa quién ha sido tan generosa conmigo». Milena dudó. Se sintió un poco incómoda con la idea de quedarse solo para recibir agradecimientos, pero la calidez en los ojos de Olivia la convenció. «De acuerdo», aceptó con una sonrisa. Continuaron conversando sobre libros, literatura y viajes soñados.
Olivia resultó haber conocido personalmente a varios escritores que Milena solo había estudiado en libros. Sus anécdotas tenían el brillo de lo auténticamente vivido. De repente, la mirada de Olivia se dirigió a la entrada de la cafetería y su expresión cambió. Milena siguió su línea de visión y vio a un hombre alto, de porte elegante, caminar con paso decidido hacia ellas. Había algo en su presencia que alteraba el ambiente. Varias personas giraban disimuladamente para mirarlo mientras avanzaba. Vestía un traje oscuro de corte impecable, sin corbata, lo que le daba un aire de sofisticación despreocupada. Su mandíbula firme y sus facciones bien definidas irradiaban confianza, pero sus ojos eran lo que más llamaban la atención. Un azul intenso y profundo, casi zafiro. Cuando llegó a su lado, su voz grave y cargada de emoción rompió el aire. «¡Mamá!». Se inclinó para besar la mejilla de Olivia y tomó su mano con calidez. «Lamento tanto la demora. Estaba desesperado». «Estoy perfectamente como puedes ver», respondió Olivia con una sonrisa afectuosa. «Gracias a esta joven extraordinaria». Rodrigo Darly posó su mirada en Milena por primera vez, y el tiempo pareció detenerse. Por un instante, Milena se sintió incómodamente consciente de su apariencia. Sus zapatillas gastadas, su cabello recogido con descuido, su ropa sencilla. Frente a ella, Rodrigo emanaba el tipo de confianza que solo el privilegio y el poder podían cultivar. Pero lo que más la desconcertó fue lo que vio en sus ojos. No había condescendencia ni indiferencia, solo una mezcla de curiosidad, apreciación y algo más. Algo que la hizo sentirse expuesta, como si pudiera ver más allá de su apariencia y percibir algo más profundo. Rodrigo extendió su mano con naturalidad. «Rodrigo Darly, es un placer conocerte, Milena». Ella estrechó su mano, sintiendo una inesperada corriente eléctrica recorrer su piel. «Milena Mel». Rodrigo sostuvo su mirada por un segundo más de lo necesario antes de soltar su mano. «Mi madre me contó lo que hiciste por ella. Perdiste un vuelo importante por ayudarla cuando nadie más lo hizo». Milena se encogió de hombros, incómoda ante su intensa mirada. «No fue nada, de verdad. Cualquiera habría hecho lo mismo». Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Rodrigo, suavizando su expresión. «Ambos sabemos que eso no es cierto». Su tono, seguro pero sin arrogancia, la desarmó. Desde la mesa, Olivia los observaba con una sonrisa satisfecha, como si acabara de orquestar un encuentro que tenía mucho más significado del que Milena imaginaba. El aire dentro de la cafetería parecía haberse cargado de una tensión silenciosa. Milena intentó ignorar la mirada intensa de Rodrigo y desvió la vista hacia Olivia, quien la observaba con una expresión de evidente satisfacción, como si estuviera disfrutando de una historia que ya conocía el desenlace. «Mi madre me ha hablado mucho de ti en estos últimos minutos», comentó Rodrigo con una media sonrisa mientras se sentaba junto a Olivia. «Pero no creo que haya hecho justicia a lo que hiciste por ella». Milena negó con la cabeza. «De verdad, no es nada. No podría haber seguido mi camino ignorándola». Rodrigo apoyó un brazo sobre la mesa, estudiándola con interés. «La mayoría de las personas sí lo habrían hecho. Entonces, es una lástima que la mayoría de las personas hayan olvidado lo que significa tener humanidad», replicó Milena sin titubeos. Rodrigo la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a admiración. «Eso es cierto», admitió con voz más baja, «y es bastante inusual». Por un instante, el silencio se instaló entre ellos. Milena sintió la incomodidad crecer en su interior. Había algo en la manera en que Rodrigo la miraba, como si tratara de analizarla, como si quisiera descifrar lo que la hacía diferente. «Mi madre me dijo que perdiste un vuelo importante», continuó él con un tono más serio. «Uno que podría haber significado mucho para tu carrera». Milena forzó una sonrisa. «Habrá otros vuelos». Pero sus ojos,
La traicionaron. Rodrigo lo notó de inmediato. No pareces convencida. Ella suspiró. Era una gran oportunidad para mi editorial. No sé si volveré a tener una así, pero ya está hecho. No me arrepiento de haber ayudado a su madre. Olivia colocó suavemente su mano sobre la de Milena, transmitiéndole una calidez inesperada. Querida, sé que no esperabas nada a cambio, pero me gustaría compensarte de alguna forma. Milena se apresuró a negar con la cabeza. Por favor, señora Darly, no es necesario. Rodrigo apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos con expresión pensativa. ¿Has intentado cambiar tu vuelo? Sí, pero es demasiado costoso. Rodrigo permaneció en silencio un instante. Luego sacó su teléfono, marcó un número y esperó unos segundos. Carlos, soy Rodrigo Darly, dijo con voz firme. Necesito un boleto en el próximo vuelo a Madrid para una invitada. Que sea clase ejecutiva. Milena parpadeó confundida. No, espera, yo no... Rodrigo levantó una mano para pedirle que se detuviera y continuó hablando por teléfono. Sí, a nombre de Milena Mel, y una acreditación completa para la Feria del Libro. Gracias. Colgó el teléfono y volvió a mirarla. Listo. Tienes un nuevo boleto y tu acreditación estará en el mostrador mañana por la mañana. Milena sintió un torbellino de emociones revolverse en su interior. No puedes hacer esto. Rodrigo arqueó una ceja. Ya lo hice. Ella negó con la cabeza, todavía procesando la situación. No necesito caridad. No es caridad, respondió él con calma. Es una inversión en talento. Milena cruzó los brazos, aún sintiéndose desconcertada. No ayudé a su madre esperando una recompensa. Lo sé, dijo Rodrigo mirándola con seriedad. Precisamente por eso lo estoy haciendo. El peso de sus palabras la dejó sin respuesta. Desde su asiento, Olivia reprimía una sonrisa. Oh, querida, intervino con voz dulce. No todos los días el universo te da una segunda oportunidad. Milena suspiró. Todo esto parecía surrealista, pero en el fondo, una parte de ella sabía que deseaba tomar ese vuelo. Está bien, cedió finalmente, pero sigo representando a mi editorial. Rodrigo sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Jamás te pediría otra cosa. Un leve cosquilleo recorrió la piel de Milena. No supo si fue por sus palabras o por la forma en que la miraba. Y sin darse cuenta, en ese momento, su destino acababa de cambiar. La cafetería quedó atrás mientras Milena caminaba por la terminal, aún procesando lo que acababa de ocurrir. Rodrigo Darly le había conseguido un boleto a Madrid con una simple llamada. Como si mover hilos en la industria editorial fuera tan fácil como respirar para él. Y ahora, su vida volvía a estar en marcha. Cuando llegó a su apartamento, dejó caer la maleta en el suelo y se dejó caer sobre la cama. Su teléfono vibró con un mensaje de su jefe, Javier. Javier, García me contó que no tomaste el vuelo. ¿Qué pasó? Milena mordió su labio inferior antes de responder. Milena, fue una larga historia. Perdí el vuelo por ayudar a alguien en el aeropuerto. Javier, ¿y ahora qué? Milena, un contacto me consiguió otro boleto para mañana. El visto apareció en la pantalla, pero no hubo respuesta inmediata. Después de unos minutos, otro mensaje llegó. Javier, ¿qué contacto? Milena vaciló antes de escribir. Milena, Rodrigo Darly. Esta vez la respuesta fue inmediata. Javier, ¿el Rodrigo Darly? El heredero del grupo editorial más grande de América Latina. Milena, ese mismo. Javier, Milena, ¿en qué te has metido? Ella suspiró. Ni siquiera sabía cómo responder a eso. La noche transcurrió en un torbellino de pensamientos. Cuando despertó al día siguiente, sintió que había dormido apenas unos minutos. Se duchó, tomó un café rápido y se dirigió al aeropuerto. Al llegar al mostrador de Air Europa, una empleada la recibió con una sonrisa. Señorita Mel, aquí tiene su boleto, clase ejecutiva. Su equipaje tiene prioridad y también tiene acceso a la sala VIP. Milena sintió que el estómago se le encogía.
Debe haber un error. Yo no vuelo en ejecutiva. La empleada revisó en su pantalla y negó con la cabeza. No hay error, señorita. El señor Darley hizo los arreglos personalmente. Ella exhaló lentamente. Rodrigo de nuevo. Cuando llegó a la sala VIP, su teléfono vibró con un mensaje. Rodrigo, ¿ya en el aeropuerto? Milena, sí. ¿Y no debiste ponerme en clase ejecutiva? Rodrigo, considera que es mi forma de asegurarme de que llegues descansada. La feria será agotadora. Milena, tienes una extraña manera de justificarlo. Rodrigo, soy un hombre práctico. ¿Tomaste el asiento 4B? Ella arqueó una ceja. Milena, ¿cómo sabes cuál es mi asiento? Rodrigo, porque reservé el 4A. Nos vemos en el embarque. Milena dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Él iba en el mismo vuelo. Esto empezaba a sentirse demasiado grande para manejarlo. El embarque fue anunciado y Milena se dirigió al avión. Cuando llegó a su asiento, Rodrigo ya estaba ahí, hojeando una revista. Justo a tiempo, comentó con una sonrisa al verla. Bienvenida al fascinante mundo de la clase ejecutiva. Ella rodó los ojos con una leve sonrisa y se sentó. Esto es demasiado lujoso para mí. Rodrigo se encogió de hombros. Tal vez deberías acostumbrarte. La forma en que lo dijo, con esa seguridad relajada, la hizo sentir un leve escalofrío, como si este fuera solo el comienzo. El avión despegó suavemente y Milena intentó ignorar la incomodidad que le provocaba estar en un asiento que podía reclinarse hasta convertirse en cama. Todo esto le parecía demasiado irreal. Rodrigo, a su lado, parecía completamente en su elemento. Había dejado la revista a un lado y ahora la observaba con una expresión indescifrable. ¿Qué?, preguntó ella, sintiéndose vulnerable bajo su mirada. Nada, respondió con una leve sonrisa. Solo estoy intentando descifrar qué es lo que te incomoda más. El hecho de estar aquí o el hecho de que yo esté aquí. Milena suspiró. Creo que es un empate. Rodrigo rió suavemente. No voy a pedir disculpas por haberte conseguido este boleto. Habría sido un desperdicio que te perdieras la feria. Podría haberlo solucionado por mi cuenta. Tal vez, pero habría tomado más tiempo y algunas oportunidades no esperan. Milena lo miró de reojo. Eres bastante bueno justificando tus decisiones, ¿verdad? Rodrigo se encogió de hombros. Digamos que tengo experiencia en negociar. El vuelo transcurrió en una cómoda mezcla de conversación y silencios compartidos. Milena descubrió que Rodrigo no solo era un magnate editorial, sino que también era alguien con una visión real sobre la literatura. Hablaba con pasión sobre la importancia de preservar la esencia de los autores y no solo publicar libros por vender. Mi padre nunca lo entendió, confesó en un momento de vulnerabilidad. Para él, los libros eran solo negocios. Yo siempre quise que fueran algo más. Milena lo escuchó con atención. ¿Y lo has logrado? Rodrigo la miró fijamente. Todavía estoy en el proceso. Cuando las luces del avión se atenuaron, Milena sintió que el cansancio la vencía. Antes de dormirse, sintió el peso de una manta cálida sobre sus hombros. Abrió los ojos solo un poco y vio a Rodrigo acomodándola con cuidado. «Duerme», susurró él. «Madrid nos espera». Y, por primera vez en mucho tiempo, Milena se permitió bajar la guardia. Horas después, aterrizaron en Madrid. Mientras pasaban por inmigración, Rodrigo se separó de ella para hacer el trámite por la fila de ciudadanos frecuentes. Milena intentó no notar la sensación de vacío que dejó su ausencia. Cuando llegó a la zona de recogida de equipaje, lo encontró esperándola. «No tenías que hacerlo», comentó ella. «Quería asegurarme de que todo estuviera en orden». Milena sintió un leve escalofrío. Había algo en la manera en que Rodrigo la cuidaba que la hacía sentirse especial. «Tomemos un taxi», dijo él. «Podemos compartir el viaje hasta el centro». Milena dudó. «Creo que necesito empezar a moverme por mi cuenta».
Rodrigo la miró durante un segundo antes de asentir con comprensión. Lo respeto. Se quedaron en silencio por un momento. Era extraño despedirse después de tantas horas juntos. Nos veremos en la feria, dijo Rodrigo finalmente. Milena asintió. Nos veremos en la feria. Mientras él se alejaba, su teléfono vibró con un mensaje. Rodrigo, recuerda tomar un taxi oficial y que activen el taxímetro. El trayecto no debería costarte más de 30 euros. Milena sonrió sin querer. Este hombre era imposible. El taxi la dejó frente a un modesto hostal en el centro de Madrid. No era lujoso, pero estaba limpio y tenía una ubicación conveniente, justo lo que su presupuesto permitía. Mientras se registraba en recepción, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Rodrigo, ¿instalada? Milena, sí, sin problemas. Gracias por preguntar. La respuesta llegó casi de inmediato. Rodrigo, descansa. Mañana será un día intenso. Milena dejó escapar un suspiro y apagó la pantalla. Algo en la atención de Rodrigo la descolocaba. No era solo amabilidad, era un tipo de interés diferente, más personal, y eso la hacía sentir fuera de su zona de confort. Se dejó caer en la cama, exhausta, pero con la mente demasiado activa como para dormir. El día siguiente marcaría su debut en la Feria del Libro de Madrid y no podía permitirse distracciones. A la mañana siguiente, el bullicio de la feria era abrumador. Stands de editoriales, escritores firmando libros, agentes literarios conversando en todas partes. Milena se sintió un poco insignificante en medio de toda aquella magnitud, pero no tardó en entrar en ritmo. Su primera reunión fue con un editor español interesado en literatura latinoamericana. Luego, tuvo un encuentro con un agente que representaba a varios autores emergentes. Para el mediodía, ya había intercambiado más de 20 tarjetas y asegurado 3 reuniones de seguimiento. Fue en ese momento cuando vio a Rodrigo. Estaba en el stand central del Grupo Darly, un espacio impresionante, rodeado de gente importante. Vestía un traje gris oscuro y conversaba con Carmen Bessel, una de las agentes literarias más influyentes del mundo editorial. Milena intentó pasar desapercibida, pero sus miradas se encontraron. Rodrigo sonrió, y en ese instante Madrid dejó de ser una ciudad desconocida. Él se disculpó con Carmen y caminó hacia ella con paso seguro. «Madrid te sienta bien», comentó al llegar. Milena cruzó los brazos. «Espero que no estés abandonando a alguien importante por venir a saludarme». Rodrigo ladeó la cabeza con una media sonrisa. «Hago excepciones en algunos casos». Milena sintió un cosquilleo en el estómago, pero lo ignoró. «He tenido una mañana productiva», dijo cambiando de tema. «3 reuniones confirmadas para negociaciones». Rodrigo asintió con aprobación. «Sabía que lo harías bien». «¿Tú sabías?» «Lo vi en ti desde el principio. Por eso quise asegurarme de que estuvieras aquí». Milena se sintió vulnerable bajo su mirada. Había algo en la forma en que Rodrigo la observaba que la hacía sentirse vista de una manera en la que pocos lo habían hecho antes. Antes de que pudiera responder, él cambió el tema. «¿Almorzaste ya?» Ella miró su reloj. «Tengo otra reunión en 40 minutos». Rodrigo sonrió. «Suficiente para un café. Hay una cafetería literaria a 5 minutos de aquí. Podríamos escapar del caos un momento». Milena dudó, pero al final la curiosidad ganó. «Está bien, un café». Rodrigo hizo un gesto para guiarla fuera de la feria, y Milena supo, con una certeza inexplicable, que estaba a punto de cruzar otro umbral del que no habría vuelta atrás. La cafetería estaba escondida en una callejuela tranquila, lejos del bullicio de la feria. Era un lugar pequeño y acogedor, con estantes llenos de libros antiguos y un aroma a café recién molido que invitaba a la calma. Rodrigo y Milena tomaron una mesa junto a una ventana con vista a la calle adoquinada. «Debo admitir que este lugar tiene encanto», comentó Milena mientras hojeaba el menú. «No esperaba que tuvieras gustos tan auténticos».
Rodrigo arqueó una ceja con diversión. ¿Y qué esperabas? Ella sonrió con cierta ironía. Algo más exclusivo. Rodrigo dejó su taza sobre el platillo con suavidad. Tal vez me subestimas. Milena sostuvo su mirada. O tal vez aún no te conozco lo suficiente. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Rodrigo apoyó un codo sobre la mesa y entrelazó los dedos. Entonces, déjame ayudarte a cambiar eso. Milena sintió el peso de sus palabras. Algo en su tono sugería que no hablaba solo de conocerse superficialmente. Para desviar la conversación, decidió hablar de la feria. Hoy he tenido reuniones con editoriales pequeñas, pero las grandes parecen imposibles de alcanzar. Rodrigo asintió, con su expresión volviéndose más seria. El mundo editorial puede ser difícil de penetrar, especialmente cuando se trata de compañías independientes. Pero ahí es donde entra mi propuesta. Milena frunció el ceño. ¿Propuesta? Rodrigo tomó aire antes de continuar. Estoy creando un nuevo sello dentro del grupo Darly. Un sello independiente, con total libertad editorial, dedicado a descubrir nuevas voces en la literatura latinoamericana. Y quiero que lo dirijas. Milena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Dirigirlo? Repitió como si no hubiera escuchado bien. Rodrigo asintió. Tendrías autonomía total. Un presupuesto real para buscar talento en toda Latinoamérica. Podrías publicar autores que las grandes editoriales ignoran. Milena entrecerró los ojos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Porque yo, Rodrigo, la observó con intensidad. Porque tienes ojo para el talento. Porque eres apasionada por la literatura y porque el mundo necesita más editoras como tú. Milena sintió un torbellino de emociones. Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando entre nosotros, ¿verdad? Rodrigo exhaló con una leve sonrisa. Te mentiría si dijera que no hay una conexión. Pero esta propuesta la tenía en mente desde antes de conocerte. Puedes revisar los documentos, los planes. Este sello iba a crearse contigo o sin ti, solo que ahora, después de verte en acción, sé que nadie podría hacerlo mejor que tú. Milena miró su taza de café, procesando todo. No puedo darle una respuesta ahora. No la espero ahora. Solo quiero que lo pienses. Milena levantó la vista y encontró a Rodrigo observándola con una mezcla de admiración y algo más profundo. Eres increíble, Milena, y mereces más de lo que crees. Milena sintió un nudo en el estómago. Algo le decía que esta decisión no solo afectaría su carrera, sino su vida entera. Milena dejó la cafetería con la mente revuelta. La propuesta de Rodrigo le había sacudido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Dirigir un sello independiente dentro del grupo Darly era una oportunidad inimaginable, pero también representaba un riesgo. No solo porque significaba dejar Letras del Sur, la editorial que le había dado su primera oportunidad, sino porque aceptar significaría estar inevitablemente ligada a Rodrigo. Y eso era lo que más la asustaba. Esa misma noche, la recepción de la feria se llevó a cabo en el majestuoso Palacio de Cristal, dentro del Parque del Retiro. Era un evento elegante, lleno de agentes, editores y escritores influyentes. Milena no había planeado asistir, pero al regresar a su hostal, encontró un paquete esperándola en recepción. Dentro, un vestido esmeralda cuidadosamente doblado y una nota manuscrita, sin presiones ni expectativas, solo por si decides asistir. La recepción es a las 7 en el Palacio de Cristal. Milena sonrió sin querer. Rodrigo Darly era insistente. Después de debatirse unos minutos, decidió ponerse el vestido. Al verse en el espejo, se sorprendió. El color resaltaba sus ojos y la tela fluía con elegancia sobre su figura. Cuando llegó al evento, se sintió un poco fuera de lugar entre tanto lujo. Pero antes de que pudiera cuestionar su decisión de asistir, una voz familiar la recibió. «Sabía que vendrías». Milena se giró y encontró a Olivia Darly, sosteniendo una copa de champán con una sonrisa traviesa.
Señora Darly, no esperaba verla aquí. Olivia, corrigió con un guiño, y no me perdería este evento por nada. Además, Rodrigo ha estado mirando hacia la entrada cada 5 minutos. Milena sintió su corazón dar un vuelco. Como si sus pensamientos la hubieran invocado, vio a Rodrigo al otro lado del salón. Vestía un traje negro impecable, y en cuanto la vio, su expresión cambió sutilmente. Se excusó de la conversación en la que estaba y caminó directo hacia ella. «¿Viniste?», dijo con voz baja cuando llegó a su lado. «Parece que sí». Rodrigo la recorrió con la mirada, no con descaro, sino con una apreciación genuina. «Te queda perfecto. Siempre sueles enviar vestidos a las mujeres que invitas a un evento». Rodrigo sonrió. «Solo cuando quiero que sean la mujer más hermosa de la noche». Milena sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. «Debo advertirte que no sé bailar». Rodrigo extendió su mano. «Entonces déjame enseñarte». Milena dudó, pero luego aceptó. Bailaron lentamente, mientras el murmullo de la recepción se desvanecía. Era un momento fuera del tiempo, fuera de la lógica. «Dame 3 meses», susurró Rodrigo cerca de su oído. Milena se tensó levemente. 3 meses. 3 meses sin presiones, sin compromisos laborales, solo tú y yo, descubriendo si esto tiene sentido. Milena sintió su corazón latir con fuerza. «¿Y si al final no lo tiene?». Rodrigo la miró con seriedad. «Entonces lo aceptaremos, pero prefiero descubrirlo a preguntarme siempre qué habría pasado». Milena tragó saliva. Sabía que estaba en peligro, porque Rodrigo Darly tenía la capacidad de desarmarla de maneras que nunca imaginó, pero también sabía que algunas oportunidades, al igual que ciertos vuelos, solo pasan una vez en la vida. Y en ese momento, mientras bailaban en medio del Palacio de Cristal, decidió que valía la pena averiguarlo. Fin.